Saludos a todos y bienvenidos a esta introducción al fascinante mundo de los modelos de regresión lineal. Soy Fernando Calle y durante los próximos minutos vamos a descubrir juntos una de las herramientas estadísticas quizá más potentes y versátiles que existen, que además está muy validada y se lleva utilizando durante muchísimo tiempo. Os aseguro que al final de esta presentación vais a entender por qué la regresión lineal es tan importante en este ámbito de la estadística y del análisis de datos. Hoy vamos a explorar 5 conceptos fundamentales que os van a dar una base sólida en regresión lineal. Empezaremos con el marco general para entender cuándo y por qué usamos estos modelos. Después veremos el modelo matemático que hay detrás para entender todas esas ecuaciones, aprender la notación matricial, que nos va a ayudar a trabajar después cuando tenemos múltiples variables. Entenderemos cómo estimamos los parámetros del modelo y finalmente algo fundamental que es interpretar los resultados. Todo esto aún así lo veremos más detalladamente después cuando veamos ya el modelo concreto de regresión lineal simple y el de regresión lineal múltiple. Antes de introducirnos en el ámbito de las fórmulas, como os indicaba, necesitamos aclarar un concepto fundamental que muchas veces se confunde. Ya lo hemos mencionado anteriormente, pero es importante, así que vamos a aclarar. Fijaos bien en esta distinción porque es clave. No es lo mismo correlación que regresión. A veces decimos que vamos a hacer un análisis de correlación. Bueno, pues eso no incluye realizar la regresión y que podamos dar estimaciones. La correlación simplemente nos dice si dos variables, por decir así, se mueven juntas, pero no establece cuál influye sobre la otra, simplemente que están relacionadas de alguna forma. Es como decir que cuando llueve la gente lleva paraguas, pero eso no significa que los paraguas causen la lluvia. Para eso tendríamos que hacer un análisis de regresión. Aquí tenéis una imagen que lo ilustra perfectamente. En el gráfico de la izquierda podemos ver que hay cierta correlación. Las variables se relacionan, vemos que cuando una aumenta, en este caso la otra también aumenta, pero no sabemos ni la dirección, ni la causalidad, ni cuál causa, si una causa la otra. En cambio, en el de la derecha, la regresión asume que la x, en este caso, es la causa y la y es la variable dependiente, la que depende de la x. Esta es la diferencia crucial de la regresión frente a la correlación. La regresión, como decíamos, supone que existe una relación causa-efecto, donde una o, bueno, pues pueden ser también más variables, aquí solamente una, pero pueden influir sobre la otra. Es decir, aquí pasamos de observar una relación, una mera relación, a modelar cuál es esa influencia que hay entre unas variables y otras. En todo modelo de regresión tenemos dos tipos de variables, como ya mencionamos anteriormente, que son las protagonistas de esta historia. Por un lado vamos a tener la variable dependiente, variable explicada, variable endógena, se puede llamar de muchas formas, podéis llamarla como queráis, y siempre, bueno, pues de la forma que más retengáis. Es la que queremos predecir o explicar y, bueno, pues es la que habitualmente denominamos como I. Por otro lado, tenemos las variables independientes, explicativas o exógenas, que son las que solemos denominar con las X. Estas son las que usamos para explicar o para predecir el comportamiento de la variable dependiente, de la Y. Así que pensad en ello como si la Y fuera el efecto y las X fueran las que causan ese efecto sobre la variable. Ahora viene algo bastante importante, el término del error o también llamado perturbación. Os voy dando diferentes formas de llamarlo para que lo tengáis en cuenta cuando vayáis a la literatura, pues hay libros en los que lo mencionan de una forma, de otra. Aquí lo hemos puesto como U, pero también os lo pondré después, por ejemplo, como en algunos casos, igual que bueno, iremos viendo diferentes nombres para los parámetros, repito, para que cuando lo veáis en otros contextos entendáis bueno, pues que se puede llamar de una forma o de otra, pero que sepáis cuál es el concepto. Esta U que vemos aquí en nuestra ecuación, bueno, pues no es un error que cometamos matemáticamente,
representa todo lo que no podemos explicar con esas variables X. Porque, bueno, pues, como ya hemos dicho también, en el mundo real siempre hay factores que no podemos medir o que no conocemos. Entonces, el término de error captura toda esa variabilidad que no podemos explicar con el modelo y, bueno, pues es como si dijéramos que tenemos la y que viene dada o que recibe el efecto de la variable x1, x2, x3 y de otras que no conocemos también recibe cierto efecto que no sabemos cómo englobarlo dentro de nuestro modelo y lo incluimos dentro de ese parámetro de error. Aquí llegamos al corazón ya, a la ecuación con la que vamos a representar nuestro modelo. En este caso tenéis la ecuación para un modelo de regresión lineal simple. Si os fijáis en esta ecuación, de y es igual a beta 0 más beta 1 por x más u. Como os decía, también se podría hablar de alfa más beta por x más u cuando hablamos de modelo de regresión lineal simple. Ese alfa o beta 0 también puede aparecer en unos libros de una forma, en otros de otra. Y bueno, pues como veis es una ecuación que parece simple, ¿no? Pero es muy poderosa. Este beta 0 es la constante que desde hace unos años también se llama intercepto por ese anglicismo, esa traducción de intercept del inglés, es la constante del modelo. Y es el valor de y cuando la variable x toma el valor 0, como es lógico. Si ahí tomara el valor 0, la x, pues tendríamos que y es igual a beta 0, cuando hacemos estimaciones. Y el beta 1, bueno, pues lo decimos, por ejemplo, en el modelo de regresión simple, decimos que es la pendiente. Nos dice cuánto cambia la y cuando x aumenta en una unidad. Y la u, como hemos dicho, pues es el término de error del que acabamos de hablar. Esta imagen que tenemos aquí nos puede ayudar a visualizar ese modelo, repito, modelo de regresión simple, en este caso, vemos que solamente es una recta, dos dimensiones. Cada punto de estos que aparecen aquí representa una observación real y la línea recta es el modelo que nosotros ajustamos. Vemos ahí que tenemos muchos puntos y con esa recta es la que mejor se ajustaría a este modelo, teniendo en cuenta una forma de ajuste que después explicaremos. Las distancias verticales que van desde cada punto hasta la recta de regresión, a eso le llamamos residuos. Es la diferencia entre lo que nosotros observamos, los datos que hemos observado, y lo que predice el modelo. Un buen modelo entonces será el que esas distancias entre cada punto observado y la recta sean mínimos. Bueno, y os preguntaréis, ¿por qué no centramos en estas relaciones lineales y no buscamos otras? Bueno, pues es una buena pregunta y muy lógica, muy razonable llegados a este punto. Y bueno, pues podríamos decir que quizá la restricción esta de linealidad, de tratar de buscar un modelo que sea lineal, la imponemos inicialmente por simplicidad y por la facilidad que nos da a la hora de hacer una estimación del modelo. No significa que todas las relaciones del mundo sean lineales, como entendéis o ya sabréis muchos, obviamente no lo son, pero muchas de las relaciones que observamos sí que pueden aproximarse razonablemente bien con una línea recta. Y cuando no es así, podremos transformar esas variables incluso o usar extensiones del modelo lineal general básico para poder adaptarlo a nuestro conjunto de datos. Entonces, partir de un modelo de regresión lineal, como es este caso, puede ser muy útil y nos va a permitir desde ahí iterar a otros tipos de modelos o transformar nuestros datos para poder adaptarnos, pero siempre partiendo de un modelo lineal. Cuando tenemos una sola variable explicativa, pues las cosas, como entendéis, son bastante sencillas. Pero en el mundo real, pues raramente vamos a explicar algo con una única variable. Necesitamos normalmente múltiples variables y ahí es donde la notación matricial se convierte en nuestro mejor aliado. Se podría expresar de muchas formas, pero sí que me gustaría que conocierais esta notación matricial porque quizás es la que mejor generaliza a nivel matemático, con la que mejor
mejor se expresan luego las ecuaciones. Y aunque, bueno, pues repetimos las diferencias entre unos libros o unas páginas y otros, se puede expresar de diferentes formas, pero quizá esta es la más correcta a nivel matemático, la más extendida a nivel matemático. No os asustéis por las matrices, bueno, pues son simplemente una forma, como digo, más compacta de escribir sistemas de ecuaciones, que al final es de lo que se trata cuando vamos a hacer un modelo de regresión múltiple, como estaríamos hablando. Aquí veis que se ve este modelo de notación matricial, como decía. Vemos que la y es el vector de variables dependientes, la x es la matriz de variables independientes, la beta es el vector de parámetros, ahí ya tenemos incluidos desde la beta 0, beta 1, hasta beta con el número de variables que tengamos, y añadimos también esa última con la u, que nos permite dar el vector de los errores en el modelo. Esta notación nos va a permitir trabajar con dos variables, con 20 variables, con 200 variables, con las que queramos, y siempre con esa misma rigurosidad y elegancia que podemos decir matemática, ¿no? Simplemente tendremos que ir ampliando esa matriz en función de las variables que tengamos. Pero ya tendremos incluidos todos nuestros parámetros, todos los datos con las variables y todos los errores. Bueno, pues todo estudio de regresión tiene dos etapas fundamentales. Una vez que conocemos esto, esta notación, bueno, pues no debemos detenernos en estas dos etapas que decimos. Primero, tenemos una etapa de especificación. En esta decimos, pues vamos a tener que elegir una serie de variables, que variables vamos a incluir, de qué forma funcional, mediante qué funciones lo vamos a hacer, si necesitamos hacer transformaciones, tanto en los datos como en el modelo. Esta fase podríamos decir que es la más creativa, la que más influye, pues que nosotros vayamos eligiendo, ¿no? qué vamos a meter, qué vamos a quitar de ese modelo. Y aquí es donde vamos a aplicar el conocimiento teórico que tenemos de los modelos de regresión. En segundo lugar, tenemos la estimación. Una vez que ya tenemos el modelo especificado, le hemos dicho, bueno, pues tenemos esta es nuestra variable independiente, estas son nuestras variables dependientes. Ahora vamos a ir viendo cómo estimamos esos parámetros asociados al modelo. Aquí necesitamos encontrar los valores que le vamos a dar a los parámetros beta. Y vamos a tener que hacer una serie de ecuaciones, resolverlo mediante esos sistemas para poder tener los valores que necesitamos. Para la estimación, el método más habitual, hay muchos abiertos de antemano, y cuando vayáis al software podréis encontrar muchos. Quizá el más conocido, y también pues desde que estudiamos a lo mejor en bachilleratos, que nos enseñan al inicio sin decirnos que hay más, aunque sí que debéis saber que hay muchos. Bueno, pues el más conocido es el de mínimos cuadrados ordinarios, o MCO con las abreviaturas en castellano. En este caso, pues la idea es sencilla, pero bueno, pues a la par podríamos decir que brillante, ¿no? Porque bueno, pues quizá lo que se nos ocurriría de forma inicial cuando lo pensamos a nivel matemático. Sería buscar entre todas las posibles líneas que podríamos dibujar, pues si tuviéramos esa nube de puntos, si representamos diferentes líneas que pensamos que se pueden ajustar bien, bueno, pues elegiríamos la línea que minimiza la suma de los cuadrados de los residuos. Los residuos hemos dicho que era la diferencia que había de cada punto a la recta que habíamos representado. Bueno, pues si hacemos para cada una de las rectas que nosotros planteamos, elegimos la que minimiza la suma de los cuadrados de esos residuos, esa será la recta que elegimos por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Por qué esto de al cuadrado? Bueno, pues simplemente para que los errores positivos y negativos no se cancelen entre sí. Es decir, que sumen, que vayamos diciendo, nos da lo mismo que esté por encima que por debajo, ese error lo cometemos igual. Entonces, al hacerlo al cuadrado, sumamos todos esos errores. Entonces decimos que esta forma de calcular la recta de regresión sería como encontrar la línea que está más cerca de todos los puntos simultáneamente. Es decir, vamos haciendo pequeños ajustes para que veamos la que está más cerca de todos los puntos, la que deja el menor error posible. Por eso elegimos
pues este método de mínimos cuadrados ordinarios. En esta imagen mostramos perfectamente el concepto. Tenemos muchas líneas posibles, pero solo una de ellas minimiza la suma de cuadrados de las distancias. Siempre lo hacemos de forma vertical, ¿vale? Sería perpendicular al eje X en este caso. Hacemos esas distancias de forma vertical. Bueno, pues esa línea que minimiza esta suma es nuestra línea de regresión óptima. Sería la que nos quedaríamos y con esa es con la que podríamos dar esas estimaciones. Decimos que es matemáticamente elegante y que tiene propiedades estadísticas que son muy deseables cuando se cumplen ciertos supuestos que también veremos posteriormente. La fórmula del estimador por mínimos cuadrados ordinarios puede parecer quizás de forma matricial un poco intimidante, si lo veis aquí con esta que os he puesto. Ahí tenemos puesto el gorrito, se me ha desplazado un poco. Ese gorro del beta indica que estamos haciendo las estimaciones. Cuando le ponemos ese gorro, siempre hablamos de estimaciones a nivel estadístico. Bueno, pues con esta fórmula, con x traspuesto por x, va a haber 1, la inversa por x traspuesto por y, con esta vamos a poder calcular los parámetros. Pero no hace falta ni que la memoricemos actualmente. Si hacemos un curso más en profundidad y más a nivel matemático, estadístico, a lo mejor lo haríamos de forma manual para comprender bien todo el proceso, pero aquí, como lo vamos a hacer con un software, pues ya directamente nos va a dar los cálculos hechos. Entonces, lo importante es entender que por mínimos cuadrados ordinarios tenemos esta fórmula y que con esa fórmula ya cerrada, que nos da directamente los valores, vamos a tener esas estimaciones óptimas para los parámetros. Entonces, bueno, pues esto es una ventaja enorme comparada con otros métodos de estimación que requieren algoritmos mucho más complicados. Esto simplemente es un cálculo y con ese cálculo tenemos los parámetros, la estimación de los parámetros. Otros modelos, por ejemplo, que son iterativos, va a ser mucho más complejo a nivel computacional. Por eso nos basamos en estos modelos de regresión lineal para hacer otros que puedan ser más elaborados, pero si podemos quedarnos en uno más sencillo, como puede ser modelo de regresión lineal simple o múltiple, nos vamos a quedar con este penalizando la complejidad siempre que sea un modelo, como digo, que sea bastante adecuado, que haga predicciones que sean pues útiles. Una vez que tenemos los parámetros estimados, ese beta estimado, llega también una de las partes más importantes, que es la interpretación del modelo. No nos sirve nada tener el mejor modelo del mundo si no sabemos qué es lo que nos está diciendo. Bueno, pues la interpretación tiene varias dimensiones que debemos considerar. Tenemos que entender la significación estadística, el signo de los parámetros, la magnitud de esos efectos y también la bondad del ajuste, como de bueno es el ajuste. Primero necesitamos saber si nuestros coeficientes son estadísticamente significativos. Un coeficiente, aunque nos pueda parecer grande, tenemos que ver si es significativo o no, si simplemente se debe a ruido o al azar, que tome ese valor. Entonces, para ello vamos a utilizar los contrastes de hipótesis que nos van a ayudar a distinguir entre efectos, digamos, reales y casualidades estadísticas. Es como preguntarnos si este efecto es real o podría haber ocurrido pues, por puro azar, porque los datos han coincidido así, simplemente, y nos dan un parámetro que sea grande, ¿no? Bueno, pues con estos contrastes de hipótesis que tenemos aquí, vamos a poder evaluar si se produce ese efecto de forma real, si hay un efecto significativo a nivel estadístico. En segundo lugar, tenemos que mirar el signo y la magnitud. El signo nos dice la dirección del efecto, si es positivo, si es negativo, y la magnitud nos dice cómo de fuerte es ese efecto. Por ejemplo, si beta 1 es igual a 2,5, significa que por cada unidad adicional de la variable x, que está, la que está asociado ese beta, y aumenta en promedio 2,5 unidades en el problema que estamos abordando. Pero siempre debemos preguntarnos pues, si esta magnitud tiene sentido práctico, o sea, si podemos interpretarlo de una forma real. Bueno,
efecto práctico y efecto teórico. Vamos a tener que poder interpretar. En tercer lugar, hemos dicho que vamos a tener que evaluar cómo de bien se ajusta a nuestro modelo, explica la variabilidad que puede tomar la variable dependiente y. En este caso, bueno, pues ya dijimos que el coeficiente de determinación, el R cuadrado, es bastante utilizado. Nos dice qué porcentaje de variabilidad de y es explicada por nuestras variables x. Por ejemplo, un R cuadrado de 0,80 significa que nuestro modelo explica el 80% de variación en y. Pero cuidado, porque un R cuadrado alto no garantiza un buen modelo ni relaciones causales. Hay veces que las relaciones son espurias, en las que tenemos pues que por casualidad, si hacemos el análisis, una relación, una variable puede relacionarse con otra, tener un coeficiente de correlación R cuadrado o R cuadrado corregido muy alto, pero simplemente por azar. Los modelos de regresión lineal, bueno, pues ya hemos dicho que tienen muchas aplicaciones. En medicina, para estudiar cómo diferentes factores afectan a salud, a enfermedades. En educación, para entender qué variables influyen en la asistencia, en el rendimiento. En marketing, para predecir cuántas ventas se producen o qué efecto tiene a nivel de evaluación, por ejemplo, de un usuario, qué impacto tiene una campaña. En finanzas también para hacer análisis de riesgo, por ejemplo. Bueno, pues la versatilidad de la regresión lineal es realmente impresionante y pues es uno de los modelos iniciales que nos viene a la cabeza cuando queremos establecer esa causalidad de relación entre unas variables y otras. Pero bueno, pues no todo es perfecto, ¿no? Entonces la regresión lineal tiene también ciertas limitaciones o limitaciones importantes. Es un modelo sencillo, entonces, bueno, pues tiene algunas limitaciones. Lo primero de ello, estamos diciendo que es un modelo lineal, entonces asume linealidad, lo cual, pues, como hemos dicho, no siempre es realista. Los resultados pueden ser, además, muy sensibles a valores atípicos. Hemos visto esas nubes de puntos. Imaginaos que tuviéramos un valor atípico, es decir, un punto que estuviera muy alejado de esa nube. Pues la recta de regresión tendería a intentar ajustar ese punto único. Si fuera un valor atípico muy, muy raro, pues tendería a ajustar ese residuo con ese dato. Entonces van a tirar los datos atípicos de nuestra recta de regresión. Los resultados van a ser muy sensibles, que decimos a nivel matemático, van a ser muy sensibles a valores atípicos. Además, bueno, pues está una recta de regresión, un modelo lineal simple o uno múltiple, ya no sería una recta, sería un plano, planos. Bueno, pues no establecen esa causalidad por sí solos. Eso requiere un diseño de experimentos posterior o unos argumentos teóricos sólidos. Requiere que se cumplan además varios supuestos sobre los errores, que a menudo se violan en la práctica. Entonces, bueno, esos supuestos también deben cumplirlos porque nuestro modelo se basa en ellos. Vamos a hacer ese modelo solamente si los errores siguen una distribución normal, si hay una igualdad de varianzas, una multiplicidad, o si hay independencia entre las observaciones. El modelo se basa en eso. Entonces, tienen que cumplir también esos supuestos, tenemos que verificarlos. Entonces, bueno, pues todo esto puede suponer algunas debilidades. Son salvables en algunos casos, en otros casos no, y tendríamos que evaluar otro tipo de modelos. Bueno, pues vamos recapitulando lo que hemos aprendido hoy. Hemos distinguido entre correlación y regresión, entendido la estructura básica del modelo lineal. Hemos visto cómo la notación matricial nos va a ayudar cuando tenemos sobre todo múltiples variables. Para nuestras variables, bueno, podríamos hacerlo de forma más sencilla. Hemos aprendido sobre el método de mínimos cuadrados ordinarios para estimación y hemos discutido cómo interpretar los resultados de manera crítica. Todo ello por encima, de forma introductoria. Estos conceptos forman la base sólida sobre la que vamos a construir posteriormente en las siguientes presentaciones todo el análisis de regresión. Bueno, pues ha sido solo, como hemos dicho, el primer paso en este viaje por el mundo de la regresión. Los próximos temas, los próximos vídeos que vais a explorar, que vamos a compartir, incluyen pues regresión simple, regresión múltiple, varias variables
explicativas, diagnósticos de los modelos para poder verificar los supuestos, tratamiento de variables, uso de variables categóricas, algunas también, veremos algunas pinceladas. Y bueno, pues también podríais considerar, quizá de un modo más avanzado, a lo mejor hacer modelos de regresión polinomial. Sí que en otro vídeo que incluiré con regresión, con StatGraphics, en ese analizamos un problema que se ha puesto a nivel universitario, lo vamos a ver con el documento PDF, el problema que pusieron, lo analizaremos con StatGraphics y veremos también esa extensión, como decía, pues polinomial, se podría ver también con otros modelos no lineales. Bueno, cada uno de estos temas se construye sobre la base que hemos visto y que ampliaremos en los siguientes vídeos. Y hasta aquí, bueno, pues llegamos con esta introducción a los modelos de regresión lineal. Espero que os haya resultado interesante. Vamos cada vez profundizando un poquito más, iremos viendo en los vídeos, aunque sea un curso bueno, pues más o menos introductorio. Recordad que la regresión lineal es una herramienta muy poderosa, como hemos dicho, pero como toda herramienta, pues su valor depende de cómo la usemos. Tendréis que aplicarla con criterio, interpretar los resultados con cuidado y siempre recordando que detrás de cada modelo pues vamos a tener una historia, un problema real que bueno, pues tenemos que tratar de contar con rigor y ver que se ajusta los resultados que damos al problema que estamos tratando de resolver. Gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.